Imagina entregar tu corona por alguien que nunca te amó de verdad. Diciembre de 1936. El rey de Inglaterra está frente a un micrófono y su voz tiembla. No puedo cumplir con mis deberes sin la mujer que amo. Pero esto no era amor. Fue una obsesión. La mujer que ayudó a derrocar una monarquía milenaria le había rogado que parara. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué un rey renunciaría a su corona, a su país y a su propia familia solo para estar con una mujer que ya estaba dispuesta a desaparecer? Esta no es una historia de amor. Es una advertencia. Creció en un palacio pero carecía de afecto. Creció en la pobreza y aprendió a actuar solo para sentirse amada. Cuando estas dos almas profundamente dañadas colisionaron, crearon una tormenta perfecta, tan poderosa que podría sacudir un imperio. En este video, exploraremos cómo sus infancias destrozadas hicieron inevitable este desastre y qué clase de historia de amor termina con ambos deseando no haberse conocido. Si te interesa saber cómo el trauma infantil puede transformar la historia, dale a me gusta. Nos ayuda a llevar estas historias no contadas a más personas. Y el final, te atormentará. Nuestros dos personajes principales llegaron al mundo en circunstancias extrañas que moldearon todo lo que llegarían a ser. Wallace Simpson nació como Basie Wallace Warfield el 19 de junio de 1896. Pero incluso su nacimiento estuvo rodeado de rumores. Su madre ya estaba embarazada cuando se casó con el padre de Wallace, un escándalo que la acompañó el resto de su vida. Su padre murió cuando ella tenía apenas un año, dejando a Wallace y a su madre completamente dependientes de su tío, Solomon Davis Warfield. Esta es la parte más desgarradora de la infancia de Wallace. Aprendió desde muy joven que la supervivencia implicaba rendimiento. El tío Solomon controlaba cada aspecto de sus vidas. Pagó la educación de Wallace en la prestigiosa escuela Old Fields, recordándole constantemente que se lo debía todo. Una excompañera de clase dijo más tarde, era inteligente, más inteligente que todos nosotros. Decidió que sería la mejor de la clase, y lo fue. Pero Wallace no solo estudiaba a los académicos. Estudiaba a las personas. Se hizo amiga de las hijas de senadores y magnates industriales, y aprendió que el encanto era moneda corriente y que las conexiones lo eran todo. No tenía título ni fortuna, así que aprendió a luchar por cualquier ventaja. Mientras tanto, Edward Albert Christian George Andrew David Windsor crecía bajo las asfixiantes normas de la familia real británica. Su padre, el rey Jorge V, era un estricto oficial naval que creía que el afecto debilitaría a su heredero. Su madre, la reina María, era tan dedicada a sus deberes reales que el afecto físico estaba prácticamente prohibido. Eduardo era, en realidad, sensible y artístico. Tocaba la guitarra, le encantaba bailar y ansiaba desesperadamente ser querido. Pero todo impulso natural fue aplastado bajo el peso de las expectativas reales. Le enseñaron que sus sentimientos no importaban, que la felicidad personal siempre estaba en segundo plano. Este patrón comenzó temprano. Eduardo buscó consuelo en relaciones con mujeres mayores y emocionalmente inaccesibles, primero Frida Dudley Ward, luego Lady Furness. Cada relación seguía el mismo ciclo destructivo. Eduardo se obsesionó por completo, mientras que las mujeres mantenían las distancias. Wallace y Edward aprendieron la misma trágica lección desde la infancia, solo que de maneras opuestas. Wallace aprendió que el amor se ganaba con constancia. Edward aprendió que el amor era algo para los demás, nunca para él. Así que cuando estas dos almas dañadas finalmente se encontraron, fue como ver dos piezas rotas intentando repararse mutuamente. En lugar de sanar, solo se afilaron. ¿Recuerdan el trauma que mencioné antes? Así es como sus heridas de la infancia lo destruyeron todo. Cuando Eduardo conoció a Wallace en una fiesta en una casa en enero de 1931, ella hizo algo que nadie más se atrevió. Trató al futuro rey como a un hombre común y corriente. Lo interrumpió a media frase, criticó su vestimenta e incluso lo llamó Peter Pan a sus espaldas por negarse a madurar. Para la mayoría, esto parecería una falta de respeto. Pero para Edward, quien había carecido de una conexión real toda su vida, lo sentía real. No estaba acostumbrado al afecto, así que cuando alguien no lo veneraba, confundía la crueldad con honestidad. Se volvió adicto a la única mujer que lo desafió. No porque lo amara, sino porque no creía merecer amor en absoluto. ¿Adoración? Imposible. Y esa fue la primera señal de advertencia de la familia real. Wallace nunca hizo una reverencia. Ni una sola vez.
Cuando Wallace Simpson conoció a Eduardo en 1931, no buscaba un príncipe. Era una estadounidense de 34 años casada con Honest Simpson, que simplemente buscaba ascender en la escala social londinense. Como miembro de la alta sociedad con experiencia, buscaba a alguien prestigioso en su círculo, alguien útil. En su primer encuentro, Eduardo apenas la notó. Estaba obsesionado con otra socialité, Thelma Furness. Pero en 1934, cuando Thelma viajó al extranjero durante varios meses, le hizo una petición fatal, le pidió a Wallace que cuidara del príncipe mientras ella estaba fuera. Fue entonces cuando todo cambió. Lo que hacía a Wallace tan peligroso para Edward era su dominio de la indiferencia estratégica. Mientras otras mujeres lo adoraban, ella ponía los ojos en blanco ante sus chistes y le corregía la gramática. Había crecido en la alta sociedad de Baltimore, donde el encanto significaba supervivencia y la manipulación emocional, una habilidad. Pero la propia Wallace estaba atrapada. Su matrimonio con Honest Simpson era estable, pero sin amor. Él era amable, pero aburrido, y no podía ofrecerle la emoción ni la seguridad económica que ella deseaba. Ya había sobrevivido a un divorcio, lo cual fue bastante escandaloso en la década de 1930. Sus opciones se estaban agotando. Cuando Edward se obsesionó por completo con ella, Wallace se encontró en una peligrosa situación de equilibrio. Disfrutaba de los regalos caros, las vacaciones lujosas y el acceso al poder. Pero también comprendía algo que los demás no podían ver. Edward no estaba enamorado de ella. Él estaba enamorado de cómo ella le hacía sentir acerca de sí mismo. Irónicamente, Wallace y Ernest se burlaban de Eduardo a sus espaldas, llamándolo Peter Pan por su comportamiento infantil. Al principio, ni siquiera su propio esposo se tomó el romance en serio. En los círculos aristocráticos, este tipo de relaciones solían tolerarse, sobre todo cuando se trataba de la realeza. Lo que Wallace no esperaba era el colapso emocional de Eduardo cuando se convirtió en rey en enero de 1936. De repente, esto no era solo un capricho. Habló de matrimonio. De convertirla en reina. El hombre que lo tenía todo estaba dispuesto a dejarlo todo por una mujer que nunca se lo había pedido. La clase dirigente británica dejó clara su postura. El primer ministro Stanley Baldwin le dijo directamente a Eduardo que el Parlamento jamás aceptaría como reina a una estadounidense 2 veces divorciada. La Iglesia de Inglaterra prohibió las segundas nupcias tras el divorcio. Los dominios enviaron el mismo mensaje. Elige a Wallace y perderás el trono. Pero Eduardo estaba fuera de sí. Hizo propuestas desesperadas. ¿Y si Wallace se convertía en su esposa, pero no en reina? ¿Y si adoptaba un título diferente? Toda idea fue rechazada. Y a medida que los muros se cerraban, Wallace se aterrorizó. Ella había deseado influencia y seguridad, no ser responsable de destruyendo la monarquía británica. Ella le instó a pensar con claridad. Si me amas, no dejes que esto se convierta en tu legado, susurró una noche. Pero Edward no escuchaba advertencias, solo oportunidades para demostrar su devoción. Edward había confundido su desesperada necesidad de validación con amor. Y cuando la obsesión se confunde con el romance, el compromiso se vuelve imposible. Para diciembre de 1936, Wallace recibía amenazas de muerte. La prensa estaba a punto de estallar. Los periódicos extranjeros lo llamaban la crisis de la corona. Y Eduardo, completamente ciego a su miedo, seguía escribiendo cartas de amor y planeando su futuro juntos. Noviembre de 1936. El secreto había sido descubierto. Y Wallace Simpson se dio cuenta de que accidentalmente había desencadenado una crisis constitucional. Cuando el primer ministro Stanley Baldwin le presentó a Eduardo el ultimátum final, entregar a Wallace o renunciar al trono, la respuesta de Eduardo reveló todo lo erróneo de su pensamiento. No puedo vivir sin la mujer que amo. Pero aquí está la desgarradora verdad. Wallace luchaba con más ahínco que nadie para salvar la monarquía. Podía ver las catastróficas consecuencias con más claridad que Eduardo. Incluso se ofreció a desaparecer, a desvanecerse en el fondo y a dejar que la historia la olvidara. Salva tu corona mientras aún puedas, gritó. Pero Edward se aferró más fuerte, confundiendo el sacrificio con el amor. Se negó a escuchar. Había pasado 42 años sintiéndose no querido, a pesar de ser heredero de un imperio. Ahora había encontrado a alguien que lo hacía sentir necesario, y dejarlo ir era como la muerte. Se convenció de que renunciar al trono demostraría su amor por Wallace.
Lo que no podía ver era que eso también demostraría que valoraba sus deseos personales más que el bienestar de millones. Las reuniones que sellaron su destino tuvieron lugar a principios de diciembre. La madre de Eduardo, la reina María, hizo un último y desesperado intento por salvar la monarquía. Le recordó las últimas palabras de su padre: el trono no es un juguete. Ella le rogó que pensara en su deber, en su pueblo. La respuesta de Edward fue escalofriante. Madre, ya lo he decidido. No seré coronada sin Wallace a mi lado. Su hermano Berthier, quien se convertiría en el rey Jorge V, le rogó que lo reconsiderara. Berthier tenía una tartamudez severa y nunca había querido ser rey. La idea de heredar repentinamente el trono lo aterrorizaba. Pero Edward descartó el temor de su hermano con indiferencia, como si estuviera entregando planes de fin de semana en lugar del Imperio Británico. Lo que hace que este momento sea tan trágico es que tanto Edward como Wallace quedaron atrapados por fuerzas mayores que ellos. Edward no pudo superar el daño emocional de su infancia. Su desesperada necesidad de amor eclipsó todo lo demás. Wallace no pudo escapar de su instinto de supervivencia. Después de luchar toda su vida por seguridad, no pudo renunciar a la única relación que le ofrecía la protección definitiva, aunque sabía que lo estaba destruyendo todo. La decisión final llegó el 10 de diciembre de 1936. Eduardo firmó el instrumento de abdicación, solo 91 palabras que cambiaron el curso de la historia. Lo inquietante es que parecía casi aliviado, convencido de que estaba haciendo un noble sacrificio por amor. Cuando Eduardo llamó a Wallace para decirle que había abdicado, su respuesta lo dijo todo. Ella no dijo: yo también te amo. Ella susurró: ¿qué has hecho? Esa noche, Edward pronunció su famoso discurso radial: me ha resultado imposible llevar la pesada carga de la responsabilidad sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. 300 millones de personas escucharon esas palabras. Ninguno de ellos podía oír a Wallace en la habitación contigua, acurrucado en un sofá, sollozando desconsoladamente. No de alegría, sino de la devastadora certeza de que había destruido accidentalmente la monarquía más poderosa del mundo. La abdicación fue solo el comienzo de su castigo, y afectó a Wallace más duramente de lo que nadie esperaba. Eduardo asumió que se casarían de inmediato y vivirían felices para siempre. En cambio, Wallace descubrió que, de la noche a la mañana, se había convertido en la mujer más odiada del Imperio Británico. Las amenazas de muerte llovieron de todo el mundo. No podía aparecer en público sin causar disturbios. El nuevo rey Jorge V le negó a Eduardo el derecho a otorgarle a Wallace el título de Su Alteza Real. Sería la duquesa de Windsor, pero nunca Su Alteza Real. Una humillación deliberada que envenenó su matrimonio durante décadas. Peor aún, la familia real los apartó por completo. La madre de Eduardo se negó a recibir a Wallace. Sus hermanos lo trataron como a un extraño. La pareja se vio exiliada del país que Eduardo había nacido para gobernar. Su boda, en junio de 1937, fue un evento discreto. No asistió ningún miembro de la familia real. No apareció ningún jefe de Estado. Solo 16 invitados en un castillo francés, muchos de ellos allí por compasión más que por celebración. Cuando visitaron posteriormente la Alemania nazi en 1937, una decisión que manchó permanentemente su reputación, se dice que se emocionaron cuando Hitler se dirigió a Wallace como Su Alteza Real, el título que Gran Bretaña le había negado. El duque y la duquesa de Windsor pasaron el resto de sus vidas como marginados glamurosos, yendo de fiesta en fiesta por Europa y América, tratando desesperadamente de convencerse de que habían tomado la decisión correcta. La verdad fue devastadora. Wallace nunca perdonó a Edward por ponerla en una situación incómoda. Sus amigos decían que lo humillaba públicamente, interrumpía sus historias y lo trataba más como una mascota irritante que como un esposo. Se volvió dura y controladora, quizás como venganza por haber visto su tranquila vida destruida. Eduardo se convirtió en una figura trágica. Un ex-rey, reducido a seguir a su esposa como un cachorro perdido, buscando incesantemente la aprobación que ella le otorgaba cada vez menos. Pasó sus últimas décadas escribiendo memorias que intentaban justificar su decisión. Sin embargo, incluso él parecía inseguro de su propia historia. Mientras tanto, su hermano Berthier demostró ser justo el rey que Gran Bretaña necesitaba durante la Segunda Guerra Mundial. Su firme liderazgo ayudó a la nación a sobrevivir al Blitz. Isabel, quien se convirtió en la reina madre, se negó a abandonar Londres durante los bombardeos, y dijo: los niños no se irán sin mí.
No abandonaré al rey, y el rey nunca se irá. Cuando Eduardo falleció en 1972, Wallace ya padecía demencia. La reina madre asistió a su funeral y mostró su cariño hacia la desolada viuda, tomándola suavemente del brazo. Wallace vivió 14 años más, solo, olvidado y, finalmente, incapaz de hablar. La mujer que accidentalmente derribó una monarquía murió en silencio, enterrada junto al hombre cuyo amor se había convertido en su prisión. En retrospectiva, esta historia sirve de advertencia sobre la diferencia entre el amor y la desesperación, entre el sacrificio y la destrucción. A veces, la mayor tragedia no es perder lo que se desea. Es obtener exactamente lo que nunca pediste. ¿Qué opinas? ¿Fue una historia de amor o una tragedia disfrazada de romance? Comparte tu opinión abajo y no olvides suscribirte para más historias impactantes que revelan el lado humano de